ya no conocemos a nadie. ¿Y eso qué, gorda? Es lo mejor que nos puede haber pasado. ¿Me podría avisar cuando lleguemos a Barranca del Muerto? Güera, yo de vuelta en Legaria. Si quieres te dejo ahí en Marina Nacional. Agarras luego uno que te deje hasta Mariano Escobedo y luego uno que te lleve por todo el circuito. Ok. Pues esta película creo que es una mezcla de muchos elementos. De entrada, el que leyó el cuento por primera vez fue Pablo Cruz, el productor. Él traía el cuento por, pues ya creo que un par de años antes de que me lo compartiera. Cuando a mí me compartió el cuento, fue una especie como de zarpamos sin un rumbo específico. No estaba claro si también me estaban invitando a dirigirlo, solamente a escribirlo. Y cuando empecé a escribir me di cuenta que era muy difícil. El protagonista del cuento en realidad no es ella, es él. Y entonces era muy difícil contar la historia a partir de la perspectiva de él, porque algo quedaba como sin decir, como que parecía como que el punto de vista de la película era algo que como que alababa el cambio físico y como que la idea era, pues hay que enflacar para estar bien, que en realidad es algo que sí le pasó al personaje de él, pero como que quedaba una especie como de vacío de voz, y entonces pues me di cuenta que lo que había que hacer era cambiar el protagonista. Y además pues a mí, bueno, con mi otra película y con otro proyecto que estaba escribiendo y que sigo escribiendo, como que por alguna razón como que he escogido personajes masculinos como protagonistas, ¿sabes? Porque es más fácil verlo de fuera. Y en como cuando me di cuenta que tenía que trabajar un personaje femenino, pues como que no me di cuenta, pero me estaba como embarcando en algo que se iba a volver muy importante para mí también. ¿Por qué te quieres poner a dieta? Todos mis pantalones parecen mayones. ¿Y eso qué, gorda? A mí me encantas de mayones. Pues yo creo que, bueno, claramente es un tema fundamental. Yo creo que para hacer campañas de salud está la Secretaría de Salud, que la intención de esta película, y yo creo que de ninguna película ni ninguna obra artística tendría que ser la propaganda de ningún tipo, o sea, ni de salud siquiera, y que creo que hablar de ciertos temas es importante, aunque no, o sea, sin pensar en cuál es la moraleja o qué es lo que se resuelve o cuál es como el, ¿no? Como el mensaje. Pues no hay mensaje, o sea, es como creo que como que la historia tiene, o sea, tiene mucho más que ver como con nuestra vida íntima de todos, con nuestras relaciones amorosas, nuestra intimidad, nuestras inseguridades, las de todos, o sea, en cualquier peso y cualquier circunstancia, ¿no? Pero creo que el que tenga que ver con una pareja con sobrepeso, pues surge de esta ciudad, o sea, surge pues de la realidad que sí vivimos. Entonces yo creo que tocar esos temas es importante porque habla de lo que está pasando, pero nunca con la intención de, pues, de educar, sino como de invitar a la gente a un viaje en donde los sentimientos y donde como el conectarse con su propia vida es lo que debe pasar, ¿no? Con las películas, yo creo. Ella es mi esposa, Carmen. Hola. Mucho gusto, mucho gusto. Oye, ¿viste a esos dos gordos? Escaparon de una exposición de goteo. La chava con su minifaldo de Pili. Yo creo que, o sea, de entrada el humor, como que yo siempre he creído que el humor es como una llave que te permite como pues tocar temas que pueden parecer escabrosos o difíciles, como la muerte o como, no en este caso, como la imagen del cuerpo, como cosas. Y pues para mí es como algo que también tiene que ver con mi propia manera de pensar el mundo. En esta película también siento que de manera natural como que fui muy cuidadosa, pero no fue algo que pensé, como que de alguna forma era muy delicado también como convertirlo en una película de pastelazo en donde son dos gordos que se podía, que la línea era muy delgada, como que yo siento que algo que era fundamental es como que uno pudiera enamorarse de los personajes, de ella, principalmente, ¿no? Me contaron, todos son iguales. Yo te apoyo, amiga. Siempre es tiempo de retomar el camino y ayudarnos a vencer a la sucursal de Villacuapa, ¿ok? Pues siento que eso es muy circunstancial, o sea, creo que no fue un plan, no fue algo que dijimos, bueno, vamos a
tener 2 versiones. Creo que tuvimos la enormísima oportunidad de estrenar la película en el Festival de Toronto, lo cual pues es un mercado muy grande, es algo que a mí no me había pasado. Yo nunca había estado en Toronto con una película. Y entonces pues aprovechamos esa oportunidad, terminamos la película de la manera que entonces nos pareció lo mejor que podíamos, con el tiempo que teníamos y así. Y después, pues después de haber ido a Toronto, a San Sebastián, a Morelia, a otro par de lugares, como que fuimos muy autocríticos, que no siempre es tan fácil, como que pensamos, bueno, teníamos ese tiempo, teníamos siempre la intención de regresar a la mezcla de la música, por lo menos, porque eso es algo que sabíamos que habíamos dejado un poco más apresurado. Y entonces, pues empezamos como de lo grande a lo pequeño y pues creo que aproveché mucho la experiencia de proyectarla y de escuchar al público. Entonces, pues desde las cosas como más grandes que cambian estructuralmente y luego otras que eran pues momentos que yo sabía que nadie se tenía que reír y alguien se había reído, o que sí se tenían que reír y nadie se había reído. O sea, como que sí había identificado las cosas que no habían funcionado. A veces eran cosas técnicas, como efectos visuales. La película está llena de efectos visuales porque el engordamiento es un prostético. O sea, entonces, ya filmamos en un foro, el exterior de la ventana también está puesto. Entonces, bueno, había como muchos efectos visuales que habían tenido que suceder en un tiempo muy corto, los cuales luego mejoramos. Pero también pues, fue un proceso de autocrítica, de decir, bueno, ¿qué es lo mejor que puede funcionar esta historia? Y qué es lo mejor que le podemos hacer para llegar a las salas con la mejor película posible.